Hoy les voy a enseñar cómo ser la loquita del centro me llevó a conocer a Carlos Sainz. Primero que nada, va a llover, entonces, o está lloviendo, entonces no sé si se escuchen los rayos y relámpagos, y si me espanto, pues así soy. Pero bueno, hola, soy Molly, si no me conocen, soy la loquita del centro. No soy la mejor persona explicando, nunca lo he sido, entonces aquí tengo literalmente mi como presentación como maestra de primaria. Y vamos a ir punto por punto de la historia sobre cómo llegué a conocer a Carlos Sainz. Y vamos a analizarla porque hasta este punto yo tampoco sé cómo lo hice. Y bueno, así tú y yo descubriremos qué tan fácil es manifestar a un famoso, para que yo lo pueda volver a hacer y tú lo hagas conmigo. La historia comienza en marzo de este año, en donde yo me estaba metiendo en la Fórmula 1 con ayuda de mis amigos y de mi hermano y amigos de mi hermano y cualquier tipo de persona que supiera de Fórmula 1, incluso mi amiga Betty. Mi destino decidió que yo fuera tifosi, lo cual en este momento no lo estoy disfrutando bastante porque sufro cada fin de semana, pero no nos importa. Y en una de mis pláticas de loquita del centro en ese marzo, yo le dije a mi mamá, mamá, yo me voy a casar con Charles Leclerc. A esto mi mamá, siendo la persona más plantada en la tierra que conozco, hasta pesimista puedo decir, me dijo, está bien, mija, pero ¿cómo lo vas a conocer? Digamos, es un millonario y si no está viajando, está viviendo en Mónaco. Mónaco. Y yo le dije, mamá, no lo sé, pero este año el Gran Premio de Canadá es en mi cumpleaños, o sea, cae exactamente el día de mi cumpleaños. Y yo voy a estar en Canadá y lo voy a conocer. ¿Tenía forma de estar en Canadá? No. O sea, no tenía ni dinero, ni boletos, ni nada. ¿Para qué iba a estar en Canadá en mi cumpleaños? Me dijo mi mamá. Y yo le dije, no lo sé, pero voy a estar en Canadá en mi cumpleaños. O sea, estaba muy convencida de que iba a estar en Canadá en mi cumpleaños. ¿Han visto a las morritas de TikTok que dicen Being de Lulu? O los audios que dicen Being de Lulu. I am here to tell you that being delusional works. Que Delulu significa being delusional y que delusional significa delirante. Y miren, el delirio como trastorno mental no está padre. Y una disculpita para quien lo padece de verdad, o sea, en verdad. Pero la definición de delirante es creencia o realidad alterada que se mantiene de forma constante a pesar de que existe evidencia o consenso sobre lo contrario, generalmente relacionada con un trastorno mental. Pero bueno, en este momento cuando yo le dije eso a mi mamá, yo creía que iba a estar en Canadá, o sea, no había forma que yo no estuviera en Canadá. Pero había evidencia que no. Mi madre me decía que no era posible, no tenía vuelos, no tenía forma de estar allá, no tenía amigos allá para que los fuera a visitar, no tenía dinero, pero ahora sí yo me lo creí, o sea, yo le dije, pues voy a estar en Canadá, ya está lloviendo, oigan, espero que este micrófono sí funcione como lo estoy usando ahorita. Pero bueno, ese es el paso número 1, ser una loquita del centro, o sea, básicamente ser una loquita del centro y tener tu realidad bien alterada. Justo después de decirlo, me acuerdo que me quedé un ratillo pensando exactamente lo que iba a pasar, cómo me lo iba a encontrar, qué es lo que le iba a decir, cómo íbamos a platicar, todo esto. Y pues realmente pensándolo, sintiéndolo, viviéndolo. Y aquí entra la pregunta, si realmente sabes que no va a pasar, ¿cómo le haces para creértela? Si realmente sabes que no va a pasar porque no tienes boletos, no tienes dinero, ¿por qué estarías en Canadá? ¿Cómo haces para creértela? Primero que nada tienes que borrar esa primera parte de si realmente sabes que no va a pasar, porque nada es imposible que pase, o sea, realmente todo lo que tú quieras puede pasar, desde lo más bueno hasta lo más malo, y yo lo aprendí a la mala, pero bueno. Y lo segundo, simplemente tienes que empezar a hacerlo. O sea, es como cualquier cosa, necesitas práctica y al principio no vas a estar al 100 o no va a parecer que suceda, pero mientras más lo haces, empiezas a crear esta respuesta. Y lo puedes empezar a hacer con cosas muy pequeñas, como de que hoy me van a regalar el café, hoy no va a haber nada de gente en el gimnasio, hoy el chavo que me gusta me va a hablar. Y cuando tu cerebro te pregunte, ¿por qué eso pasaría? O sea, realmente, ¿por qué te regalarían un café hoy? Porque tu cerebro es pesimista. Lo va a hacer siempre. No es cierto, no lo va a hacer siempre. Pero así va a empezar. ¿Por qué te regalarían un café hoy? Tú simplemente responde, ¿por qué no?
O sea, ¿por qué no te lo regalarían? ¿Por qué no el chavo que te gusta te hablaría? ¿Por qué no el gimnasio estaría vacío, sabes? Siguiendo con la historia, realmente eso pasó en marzo y a mediados de junio, no es cierto, a principios de junio, mi hermano nos dice, necesito ir a Canadá ya. O sea, ya. Tiene que ver con cosas de su escuela y cosas que realmente fueron muy inesperadas porque se pensaba que ya tenía todo eso ya hecho, pero para junio él tenía que ir a Canadá. Y entonces me doy cuenta que iba a ser la semana del Gran Premio, que iba a ser la semana de mi cumpleaños y que iba a ser la semana en la que yo le había dicho a mi mamá que iba a estar en Canadá, no importara por qué. Y genuinamente, yo les voy a decir, me volví loca porque estábamos en un poquito dilema sobre qué hacer, porque mi mamá no sabía si ir, no sabíamos para cuándo comprar los boletos, no sabía si yo iba a ir. Esto nos lleva al punto número 3. Desde marzo que yo había dicho eso de que iba a conocer a Charles y todo esto, desde ese día, desde ese comentario, no me había acordado absolutamente de que lo había dicho. O sea, sabía que estaba en mi mente, como que lo podía, se va a sonar muy loco, pero lo podía sentir en mi mente, ¿sabes? Como cuando sabes que hay algo aquí, pero no estuve desde marzo así como, ¿cómo voy a hacer para estar en Canadá? Ni estuve viendo boletos para Canadá. No, simplemente lo dije y lo dejé ir. Ahora, a mí este paso me costaba un montón y me sigue costando, que es el de dejarlo ir. ¿Por qué? Porque soy muy obsesiva. Ya no tanto, pero yo solía ser muy obsesiva. Entonces, la única forma en la que realmente dejé de serlo, o bueno, no dejé de serlo, pero me daba cuenta que podía soltar las cosas, era si me enfocaba en algo. Era si me enfocaba en algo que genuinamente necesitaba mi atención. Volveremos a este punto un poquito más adelante de la historia para que me entiendan mejor, pero sí, déjalo ir, suéltalo. La cosa es que llegamos a Canadá en la semana de mi cumpleaños, en la semana del Gran Premio, esta semana preciosa. En mitad de esto también manifesté algunas cosillas que a mi hermano no le gustaron, porque significó más trabajo para él. Porque, por ejemplo, él hizo todos los check-ins de todos los vuelos, porque hubo muchísimas escalas. Los hizo en línea y los teníamos en nuestro celular. Pero yo veía a la gente y decía, qué bonito tener ese papelito, pues, los boletos de avión. Y yo dije, yo quiero uno para ponerlo en mi scrapbook. Y al final tuvimos que hacer otra vez el check-in porque algo había salido mal. Algo que realmente no tenía por qué salir mal, salió mal. Y tengo mi boletito en físico, pero a mi hermano no le gustó esa manifestación. Pero fue una ganancia para mí. A veces cuando somos nuevos para manifestar, o por mucho que yo les diga, sean un loquito del centro, es difícil. Es difícil porque o no eres espiritual, o tienes una forma de aprendizaje diferente, o no imaginas de la misma forma en la que imaginamos todos, porque me enteré que la gente a veces no ve imagencitas en su cabeza, solo ve letras. Entonces, está bien, o sea, si no puedes hacerlo así de rápido el ser un loquito del centro, puedes empezar con la frase, ¿cómo se sentiría si? Y rellenas ese espacio con lo que tú quieras. Cuando preguntas esto, tu cerebro empieza a buscar situaciones que ya tuviste para, pues, darte una respuesta, ¿no? Porque somos personas lógicas. Entonces, esto genera un estímulo que es lo que nos ayuda a manifestar, a sentir lo real, a sentir esa respuesta que sí es posible. Y termine sucediendo. Por ejemplo, pedí una pizza y tengo mucha hambre. ¿Cómo se sentiría si el delivery no tardara absolutamente nada? ¿Y cómo se sentiría? Pues tu cerebro empieza a recordar esas veces en las que el delivery no tardó nada, cero. Y entonces empiezas como de, pues esta vez pasó esto. Y entonces es algo real, es algo que sí puede suceder y tu cerebro lo piensa y generas ese estímulo. Se me olvidó cómo se dice delivery en español. Servicio a domicilio. Eso. Regresando a la historia, si quieren saber exactamente todo lo que hice en Canadá, pues tengo varios videos en mi canal, tengo 4, uno sobre toda la semana, el segundo es sobre específicamente la Fórmula 1, sobre cómo mi hermano piloto me llevó a volar y sobre lo que comí toda la semana. Spoiler, solo comí una comida por día. Pero bueno,
Pasamos al martes en la noche en donde yo veo, o sea, me llega, no me llega, lo vi en Instagram o en TikTok, no sé, esta foto de Carlos Sainz. Y yo le pregunté a mi hermano, ¿dónde es esto? Porque para esto Carlos Sainz fue el primero en llegar a Canadá. Y le dije, ¿en dónde es esto? Y mi hermano se quedó como de que es a 10 minutos de aquí. O sea, literalmente agarramos el metro que agarramos hoy y llegamos. Y yo, ¿qué? ¿Me lo puedo topar? Para mí en este momento en el que me doy cuenta de que Carlos está a menos de 10 minutos de mi Airbnb, Leclerc dejó mi mente por completo. Entonces, yo empiezo a hacer la loquita del centro genuinamente con mi amiga la más fifas Betty, y estos son los mensajes exactos y el audio exacto que yo le mandé. La vida me ama, el universo me ama y mañana te mando mis fotos con Carlos y con George. En estos mensajes se ve claramente que a los únicos que tomamos en cuenta fue a George y a Carlos. O sea, no hablamos de otro piloto que no fuera George y que no fuera Carlos. Y terminaron siendo los únicos con los que me topé. Bueno, realmente me topé con Nick, con Joe y con Pierre. Nick es un amor, pero los otros dos nada más fue de lejitos, entonces no los contamos. Pero la moraleja de esto, o lo que quiero que vean con esto, es que sean específicos. En mi audio específicamente solo dije Carlos y Russell. O sea, no dije otra persona más, a pesar de que yo quería conocer a Charles, que yo quería conocer a Checo, a Dani, a Yuki, a Norris, a un montón y realmente a toda la parrilla. Pero a pesar de eso, solo dije Carlos y Russell. Ahora quiero que regresemos un poquito antes en la historia, antes de llegar a este como clímax, a donde queremos llegar, que es conocer a Carlos. El domingo en la mañana, antes de abordar el avión, yo le dije a mi mamá, no te preocupes, yo no voy a subir ninguna de las fotos del viaje hasta que regresemos. Para cuidar tanto mi seguridad física como mi seguridad como espiritual y de vibras. Porque sí, chicos, o sea, la gente es envidiosa y si ustedes ponen que se van de viaje o que están en tal lugar, igual y les vaya mal. No lo sé, o sea, no es ser pesimista, es ser realista. Entonces, aparte, no quiero que sepan que mi casa está como solita, ¿saben? Entonces yo le dije, no voy a subir nada a menos que me encuentre a Carlos Sainz. En ese momento voy a subir todas las fotos del mundo. Y mi mamá me dijo, está bien, mija, está bien, está bien. La señora plantada en la tierra. Pero entonces, esta parte me gusta mucho porque aquí fue cuando mi hermano empezó a creer en la manifestación. Porque justamente yo no subí nada. O sea, yo del viaje subí 0 cosas en los primeros 3 días. Pero en el momento en el que me encontré a Sainz, subí todas las fotos. Y mi hermano, cuando terminó el día, me dijo, es que yo me acuerdo mucho cuando se lo dijiste a mi mamá. O sea, no hay forma de que tú se lo hayas dicho y eso haya pasado. Y yo le dije, sí, papi, manifestación. Pero bueno, eso nos lleva al punto número 3 de nuevo. Nosotros conocimos a los pilotos el jueves. Yo sabía en dónde se hospedaban porque me salió un TikTok. Entonces, que por si quieren saberlo, vayan en mi video de Fórmula 1. Aquí les digo como que toda la guía para encontrar a pilotos en Canadá. Entonces, yo sabía en dónde se estaba hospedando desde el martes. Pero desde ese momento no es que me diera igual, pero realmente no tenía cabeza para pensar en eso. Tenía muchas cosas que hacer, yo me la estaba pasando increíble, estaba visitando muchas cosas, conocí muchísima gente. Estaba un poquito en problemas del idioma porque yo no sabía hablar francés, pero me estaban enseñando francés. Entonces, no había lugar en mi mente para obsesionarse con el hecho de conocer a los pilotos. O sea, no había lugar en que mi mente estuviera, pero sí los voy a conocer, pero ¿cómo los voy a conocer? Pero si no estoy ahí, ¿cómo, o sea, cómo nos vamos a topar? ¿Y cómo les voy a hablar? O sea, no había forma en que mi mente estuviera pensando eso porque estaba ocupado en otras cosas. Entonces es la única forma en la que yo he logrado dejar ir mi pensamiento y creo que ya, o sea, en este punto de mi vida ya lo puedo hacer. Cuando yo empecé en la manifestación yo no podía hacer esto, o sea, yo me la pasaba pensando y imaginándome y diciendo, pero es que si no estoy aquí no va a pasar y si no hago esto no va a pasar y cómo va a ser para que lo pase. Entonces, lo mismo, siento que también es práctica, pero pues igual me ayudó el hecho de empezar a hacer cosas y enfocarme en otras cosas, ocuparme, pero bueno. El jueves en la mañana tuvimos que hacer cosas, tuvimos que ir al consulado mexicano.
Así que después de hacer las cosas decidimos ir caminando al Ritz para probar suerte para ver qué onda. Y entonces el universo dice, ten a tu pinche Carlos Sainz, cállate el hocico. Entonces, si nosotros hubiéramos salido antes, si a mi hermano se hubieran tardado más en el consulado, si no hubiéramos encontrado la calle del consulado, si el metro se hubiera retrasado, si hubiéramos tomado otro metro, si la calle hubiera estado cerrada, si Google Maps no hubiera funcionado, cualquiera de esas cosas, no hubiéramos llegado para conocer ni a Russell ni a Sainz. O sea, no había forma de que si alguna de esas cosas pasaba, nosotros lo conociéramos porque llegamos justo en el momento indicado. George llegó de correr y Carlos se fue al circuito. Entonces fueron como ese marco de tiempo perfecto. Además, había muy poquitas personas. Las que habían eran unas niñas increíbles. Yo las quiero mucho, no sé el nombre de ninguna, pero qué linda vibra traían. Los de seguridad no estaban pesados como fue como ya en la noche. El momento fue perfecto. ¿Por qué? Porque el universo siempre conspira a tu favor. Siempre, siempre. No hay forma de que no conspire a tu favor. Al final fueron un amor. El más lindo fue Nick de Breeze, que en verdad fue la persona más real de la vida. Y yo lo quiero mucho y siento mucho que lo hayan despedido. Pero bueno, a pesar de todo eso, tanto George como Carlos se quedaron un buen tiempo, firmaron un montón de cosas, se tomaron un montón con toda la gente. Y aún así, estas fueron las fotos que yo tengo con ellos. Y esto me lleva al último punto. Si no estás preparado, por mucho que hayas hecho, no puedes aprovechar ese momento. Y esta frase la he escuchado mucho, no tanto como así, pero más como un concepto, está en la Biblia, está en un montón de cosas, pero es 100% cierto. Porque tú tienes que prepararte para todo, porque mereces todo, pero si no estás preparado, no vas a poder aprovechar ese momento y no te vas a ver igual. Se los digo porque yo hice todo esto anterior y entonces te encuentras a Carlos Sainz a 5 centímetros de ti. O sea, literalmente me acuerdo ver mucho su manita porque su manita estaba así de mí. Yo podía agarrar su mano así de cerca, pero de la boca no me salían otras palabras que su nombre muy bajito y muy miedo. Carlos. Y mis manos me temblaban y todo fue como de no sabía qué hacer. Sé que aquí puede ser un poco entendible porque estás frente a una persona a la que admiras, yo estoy enamorada de Carlos Sainz y es un poquito como entendible, pero me hubiera gustado por lo menos ser como las chicas de al lado que estaban de mí, que le dijeron, Carlos, eres muchísimo más guapo en persona, que era un amor, también eran mexicanas y yo las quiero, pero hubiera gustado ser así, o sea, ellas estaban viviendo el momento, pero se le estaban pasando bombastic. Y yo también, pero viéndolo en retrospectiva, pude haber hecho muchísimas más cosas. Entonces, en verdad, estén preparados para todo y empiecen a quererse tanto que sepan que merecen esos momentos, porque ese fue mi error, pensar que no lo merecía. Claro que a final de cuentas no me encontré a Leclerc en un bar, no me invitó al Gran Premio con paddock passes, no fui así como la sensación guac de la nada, pero sí fui al Gran Premio, sí conocí a varios pilotos y sí me sentí como si fuera el mejor momento de mi vida, que es equivalente a lo que sentí cuando me imaginé esto de Leclerc. Entonces, el universo encontró la forma de matchar esa energía y de encontrar cómo me podían hacer sentir exactamente igual, aunque no fueran las mismas experiencias. Fue increíble y ya viéndolo así retrospectiva estoy muy agradecida y en verdad no se olviden de agradecer al universo después de que todo esto pase porque es increíble que todo esto se haga realidad. Así que espero que este video te haya ayudado, aunque sea un poquito, para que veas cómo funciona la ley de la atracción y cómo ponerla en práctica tú en tu día a día. Sé que no soy la mejor para explicar, pero voy a ir progresando y voy a traerles un poquito más de estos temas sobre la ley de atracción y los signos y los astros y cómo yo consigo todo lo que quiero. Pero por el momento no olviden darle like y suscribirse si no lo has hecho y nos vemos en el próximo video. Bye.